Por fin podemos decirlo, la nueva variante de Pajares ya es una realidad. Sin embargo, más allá de esta esperada culminación, aún quedan muchos frentes abiertos y mejoras en esta zona del país que repasamos en este vídeo. Desde el 30 de noviembre, la tan esperada nueva ruta para atravesar la cordillera cantábrica es una realidad. Sin embargo, más allá de lo festivo de esa fecha y tras dejar atrás los 20 años largos y los 4.000 millones que han hecho falta para comunicar de forma directa Asturias con la meseta norte, son muchas las cosas por mejorar en el trayecto para poder llamarlo de verdad alta velocidad. Todo en una comunidad de Asturias que ve cómo siguen sin llegar inversiones ferroviarias muy necesarias y que van mucho más allá del AVE. Para empezar, dentro del propio recorrido con León, aún quedan tramos por mejorar y adaptar a las máximas prestaciones, como el León Capital-La Robla, un tramo ahora adaptado pero que necesita todavía de inversiones y obras para tener las mismas prestaciones que la línea hasta Valladolid o Madrid y tener altas velocidades y condiciones en el servicio, un tramo que arrastra muchos años de retraso y que debería pasar al siguiente nivel en los próximos años. No podemos olvidar que dentro de dicho tramo, el paso por la localidad de San Andrés de Rabanedo, a las afueras de León capital, está pendiente del soterramiento de vías al paso por su casco urbano, una demanda que arrastra muchos años y varios planes que siguen sin llegar y que ayudarían a la permeabilidad de una línea destinada a tener el paso de más trenes que nunca. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sin embargo, sin duda, la gran cuenta pendiente y que siguen demandando los asturianos es un tren de verdad que se pueda llamar AVE o al menos acercarse, y ello podría empezar a ser cierto cuando al fin puedan utilizarse los esperados trenes Abril de Talgo, un tipo de tren que permitirá máximas velocidades adaptándose a los distintos anchos de vía y permitiéndole a Renfe llamar a esos servicios AVE, la marca de alta velocidad de la pública española, y aunque en muchos tramos aún no irá a velocidad top, sí tendrá un servicio digno de tal nomenclatura. Además, la llegada de dichos trenes, prevista para el primer trimestre de 2024, supondrá la llegada también de los servicios Ablo, la marca low cost de Renfe, que aumentará el número de plazas y rebajará los precios medios y suelos del servicio, otro de los detalles siempre mejorables en esto de la alta velocidad. Más allá de Renfe, hay ganas de ver a otras marcas circulando por estas vías. Wigo o Irio ya han mostrado interés en poder entrar algún día en esta ruta, pero los diferentes anchos lo hace imposible hasta que esto se corrija o dichas marcas compren trenes que puedan circular por los dos tipos, el ibérico y el internacional. Algo que en ningún caso será a corto o medio plazo. Y de momento, León, donde sí podrían llegar por el tipo de vía, también parece que deberá esperar al menos al 2025. Otro punto importante que ayudará a mejorar los servicios será la duplicación de la vía en aquellos tramos donde solo se circula por una, que no son pocos ni escasos kilómetros, y en todos los casos ya se está trabajando para ello. Hablamos de varios tramos entre Valladolid, Palencia y León que con dicha duplicación permitirá la circulación de más trenes al día y en mejores condiciones, no solo con Madrid, sino con otros territorios del país. Sin embargo, la gran cuenta pendiente sigue estando ya en tierras asturianas, pues los flamantes trenes rápidos procedentes de la meseta castellano-leonesa, una vez crucen el nuevo supertúnel al llegar a Asturias, parecerá que han entrado en una máquina del tiempo y retrocedido varias décadas, pues allí el trazado seguirá siendo el de siempre y con vías convencionales que también utilizan los servicios de cercanías del Principado. De ahí que la velocidad del servicio entre la Puebla de Lena, Oviedo y Gijón será mucho más baja que en el resto del recorrido al ser vías con mucho tráfico de todo tipo y ya de por sí al límite de capacidad, algo que también afectará en unos meses a los trenes que den servicio a Avilés.
De momento es imposible hablar de cuándo podría empezar a corregirse este detalle, dada la dificultad de esta zona, muy urbanizada, y donde para llevar a cabo esa mejora haría falta la construcción de tramos soterrados o en viaducto, incluso en zonas urbanas, algo paralizado por la mega obra de Pajares y que ahora debería al menos empezar a abordarse con determinación entre las distintas administraciones. Otro punto clave está en el futuro de la ya vieja e histórica variante de Pajares, que ahora queda en desuso, pero que muchos piden que siga teniendo servicio para mercancías, turismo o comunicar las poblaciones de la zona, así como alternativa en caso de problemas con la nueva variante, que en caso de incidente dejaría sin servicio ferroviario a Asturias con el resto del país. Un detalle nada sencillo dada la edad de esta infraestructura y las necesidades de inversión que podría requerir mantenerla abierta, pero que a día de hoy todavía no se ha decidido formalmente qué va a ocurrir con ella. El último punto clave para los asturianos no es alta velocidad ni la conexión con Madrid, León o Barcelona. Se trata de las mejoras en cercanías y sobre todo el pésimo servicio de Feve, la red que da servicios de proximidad a todo el norte español y que ofrece un servicio de baja calidad en todos los sentidos: frecuencias, tiempos de viaje, comodidad o fiabilidad, algo que hace muy difícil su uso, y ya no digamos para viajes de más recorrido con Cantabria, Galicia o País Vasco, y que sigue sin abordarse. Una mejora que, tengámoslo claro, solo llegará el día que la ciudadanía de las comunidades afectadas se movilicen y muestren su hartazgo de forma decidida en las calles o en las urnas, algo que a día de hoy sigue sin llegar. Como veis, más allá de la relevancia de la miscelánea que hemos visto estos días, aún queda mucho por hacer y mejorar en una tierra ya acostumbrada al semi-aislamiento, pero que cada vez más pide las mismas oportunidades que en otros territorios del país y que ojalá vayamos contando en próximos vídeos del canal. Suscríbete y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.